Hay preguntas que la sociedad moderna ha decidido enterrar bajo capas de discursos elegantes, pero que, aún así, siguen respirando en silencio. Preguntas que nadie quiere formular porque la respuesta incomoda, rompe la fachada y expone una verdad que muchos prefieren ignorar. Y sin embargo, aquí estamos, enfrentándonos a una de ellas. ¿Por qué la igualdad solo parece importar cuando resulta conveniente? Basta mirar cualquier situación extrema para notar el contraste. Cuando un edificio arde entre explosiones y humo, nadie revisa cuotas de género antes de que alguien suba por las escaleras tambaleantes. Cuando una tormenta de invierno deja al país sin electricidad, nadie exige representaciones igualitarias entre los equipos que pasan noches enteras colgados de torres heladas, tratando de reconectar la red. En los momentos donde la supervivencia depende de acciones concretas, la igualdad desaparece como si nunca hubiera existido. Y es ahí donde empieza esta historia. Una historia que muchos conocen pero pocos se atreven a nombrar. Porque aceptar esta realidad implica cuestionar lo que damos por sentado. Y ese siempre es el primer paso hacia un conflicto que nadie puede evitar. Durante los últimos años, especialmente en tiempos de crisis global, quedó expuesto algo que siempre estuvo ahí, silencioso, casi incómodo de admitir. No todos los trabajos sostienen la sociedad de la misma manera. Y cuando las cosas se rompen, cuando un país entero depende del esfuerzo humano para no colapsar, hay un tipo de labor que marca la diferencia entre el orden y el caos. Operadores de plantas eléctricas que pasan turnos interminables rodeados de máquinas rugiendo. Trabajadores del alcantarillado que descienden a túneles pestilentes para evitar que una ciudad entera quede paralizada. Conductores de camiones que cruzan carreteras interminables bajo tormentas para que los alimentos sigan llegando. Obreros de construcción levantando estructuras que otros habitan sin pensarlo. Agricultores trabajando de madrugada para que exista comida el día siguiente. Son trabajos duros, fríos, ingratos, normalmente mortales. Y la mayoría, abrumadoramente, los realizan hombres. Durante la pandemia, cuando todo se detuvo, quedó claro quién mantenía viva la maquinaria social. No eran las oficinas, ni los departamentos elegantes, ni los discursos sobre empoderamiento corporativo. Eran estas manos anónimas, curtidas y agotadas, que no podían darse el lujo de detenerse. Sin embargo, mientras estos hombres sostenían el peso del mundo, el foco de la conversación pública estaba en otro lugar, en la falta de mujeres en las plantas superiores de los edificios empresariales. Mientras los cimientos de la civilización temblaban, la discusión parecía obsesionada con quién ocupaba la oficina de la esquina, como si el lujo del liderazgo fuera más urgente que la supervivencia básica. Esa desconexión entre lo esencial y lo prestigioso es el corazón de la igualdad selectiva, de la que nadie quiere hablar, pero que todos ven a diario. Si uno se detiene a mirar con frialdad las cifras, la narrativa moderna sobre quién carga con los sacrificios más duros se derrumba en cuestión de segundos. El costo humano del funcionamiento de la sociedad, el costo real, físico, irreversible, recae de manera abrumadora sobre los hombres. No es una opinión, es estadística pura. El 92% de las muertes laborales son masculinas. El 97% de las muertes en combate también. 8 de cada 10 suicidios tienen rostro de hombre, y 3 de cada 4 personas sin hogar comparten la misma realidad. Sin embargo, cuando se abre el debate público, estos números no aparecen. Es como si fueran demasiado incómodos para incluirlos en la conversación, como si admitirlos rompiera un guión previamente escrito. Lo que sí domina el discurso es la tan repetida brecha salarial, mencionada sin descanso aunque desaparece cuando se comparan horas trabajadas, tipos de empleo o años de experiencia. Se habla de igualdad de pagos en oficinas con aire acondicionado, mientras se omite por completo que miles de hombres mueren cada año en trabajos, donde un error significa no volver a casa. Recientemente, un cliente que trabaja en plataformas petroleras, meses lejos de su familia, rodeado de maquinaria letal y oleaje imprevisible, me contó cómo perdió a varios compañeros en accidentes inevitables. Su exmujer, que se divorció argumentando que él nunca estaba,
Ahora exige más dinero. Quería igualdad en la cuenta bancaria, pero jamás igualdad en el riesgo que él asumía. Quería los beneficios del sacrificio sin compartir el sacrificio mismo. Y esta dinámica se repite en miles de historias. Cuando las mujeres hablan de sus cargas emocionales, el mundo escucha. Cuando los hombres mencionan que trabajan más horas, enfrentan peligros o cargan responsabilidades que nadie ve, se les dice que es lo que se espera de ellos. Es una contribución invisible, silenciosa, tan normalizada que parece no merecer gratitud. Pero sin ella, la sociedad simplemente se detendría. En muchos hogares modernos, se habla con frecuencia de la carga doméstica, como si fuera un símbolo incuestionable de desigualdad. Y sí, es cierto que en muchas familias las mujeres asumen una parte importante de las tareas del día a día. Eso es real, y negarlo sería irresponsable. Pero lo que rara vez se menciona es el contexto, la evolución histórica y la enorme diferencia entre lo que significaba llevar un hogar hace medio siglo y lo que significa hoy. Mi abuela, por ejemplo, crió 8 hijos en una casa pequeña, sin lavadora, sin lavavajillas, sin pañales desechables, sin comida preparada, sin calefacción eficiente, sin pedidos por internet que llegan en minutos. Ella lavaba a mano, cocinaba desde cero, cuidaba a los niños sin descanso, y aún así, jamás habría llamado a su vida opresiva. Comparar ese pasado con la realidad actual. Robot aspiradores, electrodomésticos inteligentes, supermercados llenos, aplicaciones que solucionan cualquier necesidad. Es un ejercicio que muy pocos quieren enfrentar, porque derrumba la narrativa de que la gestión del hogar es hoy una carga insoportable. El trabajo doméstico es importante, sí, pero no es el mismo trabajo que antes sostenía a las familias enteras desde el amanecer hasta la noche. Y sin embargo, mientras este cambio histórico se ignora, se insiste en presentar el presente como si fuera una continuidad del pasado, como si nada hubiera cambiado. Esa reinterpretación conveniente crea un relato que alimenta tensiones en lugar de entender la realidad en su totalidad. Uno de los contrastes más llamativos de nuestro tiempo es la distancia entre la realidad objetiva y el relato emocional que domina el discurso público. Durante décadas, la lucha por los derechos de las mujeres fue legítima, necesaria y profundamente justa. Acceso al voto, derecho a la propiedad, oportunidades laborales, autonomía personal. Nadie discute eso, pero hoy, en pleno siglo XXI, ocurre algo curioso. Las barreras ya no están donde solían estar, pero la narrativa de opresión sigue intacta, como si nada hubiese cambiado. Las mujeres representan el 60% de los graduados universitarios. Existen programas de contratación preferente, mentorías exclusivas, departamentos enteros de gobierno dedicados a su avance profesional. En muchas empresas, las políticas internas favorecen explícitamente la promoción femenina. Y sin embargo, la conversación dominante insiste en hablar del techo de cristal, como si fuera una sombra inamovible. Una colega, por ejemplo, se quejaba amargamente de la falta de oportunidades en su empresa. Le señalé algo sencillo. La directora general es mujer. 3 de los 5 vicepresidentes también lo son. El Departamento de Recursos Humanos está compuesto únicamente por mujeres, y además cuentan con un programa de mentoría al que solo ellas pueden acceder. ¿Qué techo exactamente? ¿Qué barrera invisible? La única barrera parece ser la necesidad de esforzarse tanto como otros. Y este fenómeno se repite en muchas áreas. Se habla sin cesar de opresión financiera mientras las mujeres controlan el 80% de las decisiones de compra en el hogar, inician el 70% de los divorcios y suelen quedarse con la casa, los hijos y una parte de los ingresos del exmarido. Aún así, el relato sigue siendo que están desfavorecidas. Es una paradoja contemporánea. Cuanto más privilegios se acumulan, más fuerte se vuelve la narrativa de victimización, como si admitir los avances logrados fuese, de alguna manera, renunciar a una identidad. Pero la realidad está ahí, visible para quien se atreva a mirarla sin filtros. Hay un aspecto del debate sobre igualdad
que muy pocos se atreven a tocar porque exige algo incómodo: responsabilidad personal. En un mundo donde cada elección construye un camino distinto, es inevitable que haya diferencias en los resultados. Sin embargo, vivimos en una época donde cualquier consecuencia negativa suele ser atribuida a un sistema abstracto, jamás a las decisiones individuales. Tomemos un ejemplo sencillo. Elegir estudiar una carrera con poca demanda laboral no es discriminación, es una elección. Optar por un empleo con menos horas, más estabilidad o más comodidad tampoco es opresión, es una preferencia personal. Tomarse 5 años fuera del mercado laboral para priorizar otros aspectos de la vida es completamente legítimo. Pero volver después, exigiendo el mismo salario, la misma posición o el mismo nivel de experiencia que quienes nunca se detuvieron, pertenece más al terreno del deseo que al de la justicia. Y aún así, cuando estas diferencias naturales ponen a algunas personas en desventaja, el relato dominante señala al sistema como culpable. Lo veo constantemente en parejas que llegan al borde del divorcio. La mujer decidió ser madre a tiempo completo, una elección valiosa y respetable, mientras él asumía más turnos, más horas, más presión para sostener económicamente el hogar. Ella disfrutaba del tiempo con los hijos, del ritmo más suave, de la comodidad del día a día. Pero cuando el matrimonio se desmorona, aparece de pronto un discurso distinto. Fui obligada a dejar mi carrera. No tuve opción. Él me impidió desarrollarme. No, no fue obligación. Fue una decisión acordada, compartida y aceptada mientras convenía. Pero después se convierte en argumento. Mientras tanto, los hombres no reciben ese mismo margen narrativo. Nadie acepta que ellos fueron obligados a trabajar en entornos peligrosos, alejados de la familia, bajo estrés continuo. Aunque en la práctica, muchas veces sí lo fueron por pura necesidad económica. La dualidad es evidente. Cuando las mujeres eligen comodidad, se llama sacrificio. Cuando los hombres eligen sacrificio, se llama deber. Y así, el relato público se moldea no según la realidad, sino según quién habla más fuerte. Cuando uno observa cualquier ciudad desde arriba, con sus carreteras entrelazadas, sus edificios brillando como cajas de luz y sus puentes avanzando sobre ríos oscuros, es fácil olvidar una verdad elemental. Todo eso existe porque hombres anónimos dejaron su cuerpo en cada tramo de cemento, cada cable, cada tornillo. La infraestructura que sostiene la vida moderna, la electricidad que ilumina las casas, el agua que corre por las tuberías, las autopistas que conectan territorios, los sistemas de transporte que movilizan a millones, no apareció por arte de magia. Fue construida pieza por pieza, por trabajadores que jamás saldrán en un documental, que no recibirán homenajes, que no forman parte de ninguna lista de grandes contribuyentes sociales. Sin embargo, sin ellos, el mundo que conocemos se derrumbaría en cuestión de días. Y aún así, cuando alguien se atreve a señalar que la civilización material tiene un rostro predominantemente masculino, la reacción es inmediata. Se acusa de minimizar, de invisibilizar, de ser insensible. Pero ¿qué contribución iguala el peso literal de levantar edificios enteros? ¿Qué narrativa puede borrar que cada carretera por la que transitamos fue pavimentada por hombres trabajando bajo el sol o la nieve? Esta negación sistemática no es casual. Aceptar que la base del mundo físico se sostiene con sacrificio masculino chocaría de frente con el relato de la igualdad selectiva. Como si reconocer realidades incómodas amenazara la historia que algunos desean mantener intacta. Y sin embargo, los hechos siguen ahí, silenciosos, tan firmes, como el acero que sostiene los puentes que cruzamos sin pensarlo. Mientras el debate público se centra en narrativas repetidas hasta el cansancio, hay una realidad oscura que avanza sin pausa. Los hombres están desapareciendo poco a poco de los espacios donde antes prosperaban. No porque alguien los expulse abiertamente, sino porque el sistema educativo y social moderno parece construido para apagarlos desde niños. En las escuelas,
La energía natural de los chicos, su impulso por moverse, explorar, competir, se etiqueta como problema. Lo que antes se consideraba comportamiento infantil, ahora se llama trastorno y se corrige con medicación. El aula moderna, diseñada para favorecer la quietud, la organización verbal y la obediencia lineal, encaja mejor con el estilo de aprendizaje femenino. El resultado es predecible. Los chicos fracasan más, repiten cursos con mayor frecuencia y son diagnosticados el doble que las niñas con problemas de conducta. Más tarde, cuando llega el momento de continuar estudios, se repite el patrón. Los hombres están abandonando la universidad en cifras alarmantes mientras las mujeres avanzan sin freno. Y aún así, cualquier intento de hablar de esta desigualdad invertida se descarta de inmediato. No encaja con el relato, por lo que debe ser silenciada. Pero la crisis no termina en las aulas. Cada vez más jóvenes se sienten desconectados, aislados, sin propósito. Muchos se retiran a mundos digitales porque en el mundo real sienten que no pertenecen, que no hay un lugar donde su esfuerzo sea reconocido, donde su identidad no sea tratada como un problema o una amenaza, sin guía, sin apoyo, sin un espacio para expresar vulnerabilidad sin ser ridiculizados. Miles de hombres se quiebran en silencio, y ese quiebre no aparece en titulares, no inspira marchas, no moviliza campañas. Es simplemente una realidad incómoda que se deja caer al fondo del discurso público. Si hay un concepto que resume el debate contemporáneo sobre igualdad, es este. La igualdad que se reclama no es universal, es selectiva. Se pide con fuerza cuando otorga beneficios, pero desaparece por completo cuando implica asumir obligaciones, riesgos o consecuencias. Basta observar con detenimiento. En los campos bien pagados, en las oficinas de alto estatus, en los consejos corporativos, la demanda es clara. Representación al 50%. Pero cuando hablamos de muertes laborales, silencio. Cuando mencionamos las sentencias penales, donde las mujeres reciben castigos notablemente más leves por los mismos delitos, silencio. Cuando se plantea la idea de que las mujeres también deberían inscribirse obligatoriamente en el servicio militar, un rechazo inmediato. Cuando se propone que deben estar igualmente representadas entre los trabajadores de saneamiento, minería, manipulación pesada o rescate de emergencia, nadie aparece con pancartas reclamándolo. Resulta revelador que la igualdad desaparezca justo donde empieza el peligro. Lo vemos en todas partes. En la universidad se exigen cuotas para carreras cómodas, nunca para ingeniería o trabajos extremadamente técnicos, donde la presión es inmensa. En los tribunales, se lucha por custodias y beneficios, pero nunca por asumir por igual las consecuencias económicas de un divorcio. Y en el mundo laboral, se exige presencia en puestos directivos mientras se ignoran por completo los sectores donde la mayoría de accidentes, mutilaciones y muertes ocurren. Este contraste constante entre lo que se reclama y lo que se evita es lo que expone la verdadera naturaleza del discurso actual. No se está pidiendo igualdad, sino ventaja. No es justicia lo que se exige, sino beneficios sin sacrificio. La igualdad real, la que implicaría compartir también las obligaciones más duras, rara vez aparece en las conversaciones. Y ese silencio selectivo dice más que cualquier discurso público. En medio de tantos debates encendidos sobre igualdad, hay un punto que casi nadie se atreve a mencionar porque provoca rechazo inmediato. Hombres y mujeres no son idénticos, no mejores, no peores, simplemente distintos. Y esas diferencias, por más que incomoden a algunos discursos modernos, siguen teniendo un impacto profundo en el mundo real. La fuerza física, por ejemplo, no es una construcción social, es una realidad medible. Los hombres poseen, en promedio, un 40% más de fuerza en la parte superior del cuerpo, mayor densidad ósea y una tolerancia al riesgo diferente. Estas diferencias no desaparecen porque alguien las declare antiguas o opresivas. Siguen ahí, actuando silenciosamente cada vez que se necesita levantar vigas, cargar materiales, excavar túneles,
controlar maquinaria industrial o intervenir en una emergencia. Un ejemplo reciente lo dejó en evidencia. Una empresa de construcción fue presionada para aumentar la presencia femenina en su plantilla. ¿Qué hizo? Contrató mujeres, sí, pero terminó colocándolas casi por completo en tareas administrativas. ¿Por qué? Porque físicamente no podían realizar la labor pesada, repetitiva y exigente que los proyectos requerían. Aún así, la empresa celebró públicamente su compromiso con la diversidad. Quedaba bien en los informes, aunque no cambiara nada en el trabajo real. Y este tipo de teatro ocurre cada vez con más frecuencia. Prácticas que sirven para mantener una narrativa, pero que ignoran por completo la realidad funcional del mundo. Porque aunque las políticas puedan intentar borrar las diferencias biológicas, la estructura de la sociedad, la que se sostiene con esfuerzo físico y riesgo constante, sigue dependiendo de ellas, gusten o no gusten. Mientras la sociedad repite una y otra vez relatos sobre empoderamiento y nuevas libertades, algo profundamente inquietante ocurre en silencio. Los hombres están abandonando espacios fundamentales, no por falta de capacidad, sino porque sienten que ya no vale la pena estar ahí. Lo vemos primero en las relaciones. Las tasas de matrimonio se desploman porque muchos hombres han comprendido que entrar en una unión moderna implica riesgos enormes. Pérdida financiera, pérdida de custodias, responsabilidad permanente sin garantías emocionales ni legales. En muchos países, la desigualdad en los tribunales de divorcio es tan pronunciada que la sola idea de casarse parece una apuesta peligrosa. Lo vemos también en la natalidad. Las cifras caen año tras año, no porque los hombres no quieran ser padres, sino porque la estructura social les muestra que, en caso de conflicto, quedarán relegados a un papel secundario. Y en el ámbito laboral, el retroceso es igual de evidente. Cada vez más hombres evitan trabajar o mentorizar a mujeres por miedo a malentendidos, acusaciones o consecuencias profesionales irreversibles. Prefieren distanciarse antes que arriesgar su estabilidad. El resultado es una retirada silenciosa. Hombres que se refugian en la tecnología, en hobbies digitales, en soledad voluntaria, no porque sean débiles, sino porque perciben que cualquier esfuerzo será juzgado con dureza y cualquier error será castigado sin piedad. Y mientras esta retirada avanza, la sociedad se sorprende de que falten trabajadores, líderes, parejas, padres. Pero ¿cómo exigir participación a quienes sienten que ya no tienen un lugar seguro donde existir? Al final de todo este recorrido, después de cifras, contrastes y verdades incómodas, queda una idea que no puede ser ignorada. Ser hombre no es un privilegio disfrazado, ni una fuerza opresora, ni un papel que deba ser disculpado. Ser hombre es cargar con una forma particular de sacrificio, una que rara vez recibe reconocimiento, y que casi nunca se menciona en público. Es trabajar en silencio, construir en silencio, proteger en silencio. Y aún así, escuchar una y otra vez que su esfuerzo no cuenta, que sus dificultades no existen, que sus miedos no importan. Pero la verdad es clara. La sociedad necesita a los hombres tanto como necesita a las mujeres. Necesita su fuerza, su capacidad de soportar riesgos, su impulso de construir, de resolver, de sostener. Eso no es machismo. Eso es realidad. Por eso, a quienes sienten que su voz ha sido ignorada, este mensaje es para ustedes. No pidan perdón por su naturaleza. No oculten su vulnerabilidad. No permitan que otros les digan que su sacrificio es irrelevante. El mundo que habitamos existe gracias a ustedes, aunque muchos se nieguen a admitirlo. Ahora te toca a ti. Quiero saber tu historia, tu experiencia, tu punto de vista. ¿Qué doble estándar has visto? ¿Qué sacrificio tuyo nunca fue reconocido? Comparte tu realidad en los comentarios. La conversación debe empezar por algún lugar, y ese lugar puede ser aquí.